Bueno, pues hoy vamos a hablar de los ajustes que podemos hacer a nuestro receptor para que la inteligibilidad de la señal recibida se optimice. Me refiero a que, bueno, pues muchas veces recibimos una señal con ruido, con intermodulaciones. Bueno, pues ¿qué podemos hacer al receptor para que esa señal que nos está llegando nos mejore mucho? Para ello vamos a ver primero cómo afecta el ruido al control automático de ganancia. Esto es un tema que ahora vamos a ver, pero que es bastante complicado, o sea, y es algo que yo creo que sabe poca gente. Entonces vamos a ver cómo afecta. Y vamos a ver también que esa afectación, cómo paliarla para que el CAG pues no nos destroce más nuestra señal. Y luego también, como la unión hace la fuerza, veremos una serie de medidas que en conjunto nos van a ayudar a la calidad sonora y a esa inteligibilidad tan perseguida que necesitamos de nuestro corresponsal. Vamos a ver cómo. Bueno, pues cómo pues va a ser reduciendo la sensibilidad del receptor, el primer paso. Esto sí, podéis pensar muchos que nos deja la radio sorda. A pesar de lo que parezca, no es así. A pesar de lo que parezca eso, y ahora lo vamos a ver cuando se hable ahora del CAG, del control automático de ganancia, veréis que no es así, que eso no estropea para nada la señal que recibimos. Simplemente vamos a quitar más ruido. Luego vamos a mejorar el filtrado en frecuencia intermedia. Y esto elimina más ruido, porque si tenemos un cierto ancho de banda en frecuencia intermedia y lo hacemos más estrecho, siempre que pueda pasar la voz, pues todo el ruido que nos hemos quitado, pues lo mandaremos afuera y podremos mejorar la calidad del sonido. Y luego filtrando la señal en banda base. Una vez que ya pasa por RF, una vez que se ha filtrado en frecuencia intermedia, si luego la banda base, la señal de banda base, imaginar que viene con un ancho banda de 4 kHz. Bueno, pues oye, normalmente el ruido viene por arriba, entre 2 y los 4 kHz, y por debajo también suele haber un ruido hasta 200, 300 Hz. Bueno, pues si filtramos y metemos un filtro, pues dejamos de 200 a 2 kHz, que muchas radios de las de ahora lo hacen, pues eliminamos otro poco más que haya podido quedar de ruido de todas las medidas anteriores. La suma de las tres reducirá mucho el ruido y aumentará esa inteligibilidad tan deseada que necesitamos. Y luego ya finalmente os voy a mostrar un vídeo con estas medidas y veáis cómo funciona. Vamos primero a ver cómo nos afecta el ruido en el CAG, porque esto es muy interesante. Fijaros, si nosotros mirásemos señales diferentes en nuestro receptor, por ejemplo, desde un Santiago 1 hasta un Santiago 9, y las midiéramos ahí con un medidor, pues veríamos que el receptor está recibiendo potencias 48 dB más altas desde Santiago 1 a 9. ¿Eso en qué se traduce en relación de potencias? Pues de 1 a 63.000. O sea que imaginar que si tuviéramos un valor de potencia con Santiago 1, pues en Santiago 9 recibimos 63.000 valores de esa potencia. Por tanto, tiene que haber un circuito que al demodulador le adecue esa señal y tanto las bajas como las altas las ponga en un cierto nivel que el demodulador pueda trabajar, porque claro, si le metemos una señal muy baja, el demodulador no se entera, y si le metemos una de 63.000 veces más potente, pues el demodulador se satura. Entonces, de esta manera, lo que hace el control automático de ganancia es hacer que el demodulador pues vea una variación pequeña, por ejemplo, a lo mejor de 1 a 5 o de 1 a 4, pero que bueno, que transforme esa relación tan enorme, pues muy pequeña para que pueda funcionar. Pero cuidado, cuando hace esto el control automático de ganancia, nos puede jugar muy malas pasadas. ¿Por qué? Bueno, pues porque si tenemos mucho ruido, el receptor, el control automático de ganancia, se creerá que ese ruido es una señal muy potente. O sea, tenemos mucho ruido, imaginar un Santiago 7, ¿no? Y dice, joder, me está llegando una señal con un Santiago 7 y la tengo que bajar porque es muy fuerte todavía para mi desmodulador. Bueno, pues bajará toda la sensibilidad del receptor. Mirad, aquí tenemos lo que quiero decir, ¿no? Imaginad que tenemos una señal útil y tenemos ruido. Bueno, si cogiéramos la suma de esta potencia y de esta, pues tendríamos aquí pues la potencia de ruido y la potencia de señal. El CAG lo único que ve son potencias, no ve cosas de estas, no ve espectros, ve potencias. Y dice, anda, esta señal es muy fuerte.
comparado con la potencia que necesita el demodulador, que es a este nivel, ya lo veis aquí, ¿no? Bueno, pues la voy a bajar a ese nivel. La baja y dice, ah, mira, ya puedo recibir. Pero claro, está recibiendo ruido. ¿Y qué ha hecho de paso si teníamos una señal? Pues que la ha reducido de A a B, con lo cual nos ha bajado ahí la ganancia y nos ha destrozado. Porque ahora la señal B es peor que la A y seguro que la vamos a oír peor. Entonces, el control automático de ganancia, que actúa normalmente en frecuencia intermedia, pues hace esto y lo que nos hace es destrozar, ¿no? ¿Qué hacer en este caso para que el CAC no nos moleste? Bueno, pues en este caso lo que hay que hacer es disminuir la ganancia RF de nuestro receptor para que sí baje el ruido, este ruido que estamos aquí midiendo, y no se crea el control automático de ganancia, que el ruido es nuestra señal útil. No, simplemente baja. Así podremos ir a nuestro corresponsal en mejores condiciones, porque si ya la tenemos así bajada y luego nos entra una señal así, pues bueno, el receptor habrá eliminado ruido y oiremos mejor la señal. ¿Qué pasará? ¿Que el Smitter nos va a dar una señal más baja? No pasa nada. Lo importante es oírle. Eso es un fallo que suelen tener los receptores, el que el Smitter baje cuando bajamos la control automático de ganancia. Debería mantenerse más o menos igual, porque digamos que el control automático de ganancia es una función digamos interna de nuestro receptor. Ya habéis visto lo que hace, ¿no? Es una puñeta, ¿no? Porque nos puede destrozar la señal. Bien, bueno, pues ya visto eso, vamos a ver ahora, ya sabemos que hay que bajar un poco la sensibilidad, vamos a ver ahora cómo mejoramos la inteligibilidad total de nuestro sistema. Pues bien, actuamos en 3 sitios a la vez. Vamos a actuar en RF, en frecuencia intermedia y en banda base, porque toda la unión de todos esos efectos mejorará la respuesta global. La primera ya la hemos dicho, que es actuar sobre la sensibilidad de RF. Mejoramos la respuesta de CAG y eliminamos ruido de forma general, haciendo que no baje el nivel de señales que entra a nuestro receptor. Mirad, ¿veis? Este es el ruido, a estos dibujos nos lo van a aclarar. Este es el ruido que tenemos a la entrada del receptor. Y bueno, esto es aquí digamos que la frecuencia intermedia, ¿no? A lo que va a transformar esto, el receptor a la frecuencia intermedia. Bueno, pues si bajamos el ruido a la entrada, pues mirad, ya nos ha bajado este ruido. Todavía no tenemos aquí ninguna señal, ya vendrá, pero aquí de momento ha bajado este ruido. Ahora actuamos sobre el filtro de frecuencia intermedia. Bueno, pues para eliminar más ruido. Si tenemos todo este ruido que entra a nuestra frecuencia intermedia y le metemos un filtro que estreche por los lados, pues fijaros, nos quitamos todo este extremo de ruido. Con lo cual ya hemos mejorado y hemos hecho más bueno nuestra frecuencia intermedia. Estamos recibiendo menos ruido. ¿Qué típico ruido de filtrado en frecuencia intermedia puede ser interesante? Unos 2700 Hz. Esto los receptores digitales y los receptores buenos, pues los receptores normalmente que hay en el mercado, el Icon, ya eso y demás, lo hacen perfectamente. Pero luego todavía podemos reducir más el ruido, mejorando la respuesta en banda base de nuestro receptor, porque limitamos aún más el ruido que haya pasado por este filtro anterior. Ha caído uno, aquí ha caído otro, pero bueno, aquí podemos filtrando con un filtro ya en banda base, pues todo este ruido que teníamos aquí, que pasaba junto con la voz y con lo que tenemos, pues reducirlo más. ¿Cómo? Pues haciendo un filtrado en banda base, pues como normalmente el oído, la señal suele tener, como he dicho, un 4 kHz de ancho de banda, una cosa así, pero realmente la voz va centrada entre unos 300 a 2000 algo hercios, ¿no? Entonces, si quitamos todo este ancho de banda a partir de 2000 hercios hacia arriba, que va a generar ruido, y quitamos también ruidos de banda baja, o sea, digamos que más graves, ¿no? De sonidos más graves, pues y hemos quitado de un ruido que teníamos enorme, pues tenemos un ruido ya mejor. Bueno, todo esto lo vamos a ver ahora en el vídeo que os pongo aquí de muestra, para que veáis que esto no es una entelequia, es algo que se debe de hacer y que nos va a mejorar mucho nuestra respuesta. Vamos a ver, luchar contra el ruido en la radio no es solamente un paso, son bastantes pasos, ¿no? Para ir mejorando poquito a poco la calidad de nuestra señal recibida. Aquí, por ejemplo, el primer paso que hay que dar, que es lo que yo os comentaba antes de
del tema del control automático de ganancia, es intentar que el ruido no active el control automático de ganancia para no destrozar las señales que nos lleguen débiles. Por ejemplo, ahora yo tengo aquí un ruido, como veis, si está un Santiago 7, una cosa así. Y bueno, pues lo principal es bajarlo a lo mínimo que nosotros veamos. Eso no creáis que va a hacer que no oigamos a las estaciones, ni muchísimo menos. Por ejemplo, ahí tengo por ahí alguna que ahora vamos a ver que aunque le quite la sensibilidad no deja de oírse. Entonces yo, bueno, pues bajo aquí el ruido. Fijaros que ha bajado mucho el ruido, y ahora lo que voy a hacer es llevar esto a donde está esta gente hablando. No funcionan bien. Y aquí te asegura que la IP no es fija. ¿Os dais cuenta? No hemos desensibilizado para nada el receptor. Lo único que pasa es que ahora vamos a oír mejor al corresponsal. Pero hay más cosas. Podemos coger y decir, bueno, podemos filtrar en frecuencia intermedia y hacerlo un poquito más estrecho. Y veis, vamos mejorando un poquito más. Y más aún, podemos coger y podemos hacer que nuestro receptor meterle un filtro pasobanda a la voz. Como no solemos oír por encima de 2000 Hz aquí en esto, pues mirad, bajo y aquí pues corto también algunos graves. Cambia, pero el servicio no IP. Fijaros qué bien se oye ahora. Tiene el nombre de dominio el mismo y la IP va cambiando. Pero... Entonces, bueno, pues esto es una forma de hacer que el receptor, de alguna manera, pues mejore su sensibilidad. No su sensibilidad, perdón, su calidad de sonido, la inteligibilidad que nosotros oímos. Actuando en el control de radiofrecuencia, actuando en frecuencia intermedia, poniendo un filtro que, bueno, aquí podemos ver que el filtro que yo tengo puesto en frecuencia intermedia, pues es un filtro que tiene un ancho de banda de 2,4. Bueno, 2,4, 2,6 es una cosa buena. Y luego, pues además, filtrar, meter un filtro en nuestra de audio de 200 a 2 kHz para quitar, por un lado, el ruido de los agudos y los demasiado graves, y poder coger y quedarnos con la voz y poder entender mejor al corresponsal. Bueno, espero que os haya gustado.